Gracias, Señor. Gracias porque podemos adorarte, porque podemos bendecirte, Señor. Te pido, Padre, que desciendas en este momento. Señor, que podamos ser uno contigo. Padre, que nos olvidemos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Que podamos levantar nuestras manos y que podamos adorarte, Señor, como nunca antes. Visita nuestros hogares, Cristo, en este momento. Señor, llenanos con tu Espíritu Santo, Cristo. Necesitamos un toque de tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Señor, tú tienes el control absoluto de nuestras vidas, Padre. ¿De qué vamos a temer si te tenemos a ti, Señor? Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control.
eres eterno, tú eres bueno, Señor. ¿Qué nos puede separar de ti? Nada, Cristo, nada nos puede separar de tu amor. Señor, tenemos un Dios de imposibles, un Dios incomparable, Padre. Gracias, Señor, porque tú todo lo puedes. Te pido, Padre, que tomes ahora el control de la persona que va a predicar, Señor. Que tú puedas estar poniendo tus palabras en su boca, Señor. Y que todo lo que Él diga llegue como un bálsamo, Señor, a cada hogar en este día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, buenas tardes, hermanos. La verdad que es un privilegio poder compartir la palabra en esta tarde. Hace muchos años que no lo hago y nada, me tiemblan un poco las rodillas, pero bueno, Dios en su gran misericordia me permite poder dar su palabra, ¿no? Y es un gran privilegio. Así que le vamos a pedir al Señor que nos guíe y que esta palabra pueda dar fruto en la vida de cada uno de ustedes y que sea para glorificar a nuestro Dios. Así que vamos a orar a nuestro Señor. Señor y Padre que estás en los cielos, te doy gracias, muchas gracias, Señor, porque sos un Dios maravilloso que siempre está dando nuevas oportunidades, amándonos, buscándonos. Gracias por esta iglesia tuya, Señor. Te rogamos, Señor, que sigas hablando a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, penetre en lo profundo de cada corazón y que la podamos poner en práctica, Señor. Que podamos glorificar siempre tu nombre y llevarlo en alto, Señor, porque vos sos digno de toda alabanza, Señor. Te amamos, Señor, te damos gracias y te pedimos que esta palabra, Señor, sea realmente tomada y que echemos raíces a través de ella, Señor, y que podamos glorificarte, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, la verdad que estoy muy nerviosa porque, como les decía, hace muchos años cuando era muy joven, por ahí una que otra vez he dado así algún mensaje, pero bueno, traer la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande. Y en estos días le preguntaba al Señor de qué hablar, qué palabra, ¿no? Y bueno, siempre el Señor nos habla primero a nosotros, nos sacude a nosotros, ¿no? Cosas que nos quiere decir. Y bueno, pensaba, ¿no?, en este contexto, en el tiempo que estamos viviendo, en este año, en todo lo que ha pasado, ¿no? En cómo está la sociedad, el ser humano, ¿no? Y a veces es como que uno cuando mira este contexto hay un poco de desaliento, ¿no? Uno ve a las personas, hay como cada vez más violencia, más inconformidad, incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar con esto de la vacuna, no vacuna, si se levanta o no la cuarentena, la inseguridad también, ¿no? Los valores distorsionados, ¿no? Cada vez vemos familias divididas, intolerancia. Hoy justamente, no sé si se presentaba otra vez el tema del aborto en el Congreso, un montón de cosas que Dios no quiere, ¿no? Porque los planes de Dios son perfectos y Dios desde siempre quiso el bienestar de su gente, de su pueblo, del ser humano, ¿no? Dios quiere reconciliar al hombre con Él, ¿no? Y que pueda conocerlo de otra manera. Y me acuerdo que en estos días, en uno de los devocionales, una de la palabra que nos dio el pastor, se encontraba en Isaías capítulo 43, una hermosa palabra, ¿no?, que nos dice el Señor. Así que los invito a buscarla, Isaías 43, versículo 18 y 19. Y esta se las voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así, lo tengo escrito también. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril, ¿no? Qué promesa del Señor. Dice que no nos acordemos de las cosas pasadas.
Y muchas veces, y yo a veces pienso en mi vida pasada, y creo que todos, ¿no? Tenemos un pasado y muchas cosas por ahí de las cuales nos hemos arrepentido, muchas cosas que hicimos mal, pero que el Señor siempre nos ha perdonado y nos ha abierto un nuevo camino. Yo creo que tenemos un Dios de oportunidades, que estamos en un tiempo de gracia, ¿no? Un tiempo de amar, justamente, de mostrar al mundo que Jesucristo sigue vivo, ¿no? Y qué mejor que se pueda ver a través del amor que nos podemos tener los unos con los otros, ¿no? Porque así mostramos el amor de Cristo. Y justamente, ¿no? Dios es experto en abrir caminos en el desierto, donde para el hombre parece imposible, para Dios es posible, ¿no? Y algo que decía el pastor también, si no me equivoco, el domingo pasado a la tarde, que cuando estamos en la presencia de Dios y cuando escuchamos la voz de Dios, nos saca de la conformidad. Dios de alguna manera siempre nos moviliza, ¿no? Cuando realmente tenemos un encuentro con Jesús, no podemos salir igual. Y eso es lo que Dios quiere, que nos encontremos todos los días con Él, que lo busquemos, porque siempre tiene cosas para decirnos y quiere escucharnos a nosotros también, ¿no? A través de la oración, que le contemos, que cada cosa que nos pasa, aunque Él la sepa, que la podamos poner en su presencia, ¿no? Que le podamos consultar todo, porque el Señor se ocupa de nuestras cosas, de todas nuestras cosas. Y pensaba en una persona, ¿no? de que habla la Biblia, que justamente dejó el lujo donde estaba, ¿no? Ese lugar de privilegio que tenía, porque había algo que lo había inquietado. Dios lo estaba llamando, Dios lo conmovió con lo que le estaba pasando al pueblo. Y este hombre respondió a ese llamado, ¿no? Y se trata de la vida de Nehemías. Estuve leyendo algunos capítulos, es muy rica la historia. Hay mucho para sacar, porque Dios nos quiere hablar de distintas maneras y a veces una misma palabra nos dice en distintos momentos distintas cosas, porque Dios es un Dios vivo, que está todo el tiempo hablando. Y Nehemías era copero del rey Artajerjes, ¿no? En ese momento el pueblo estaba esparcido en el exilio, un pueblo, bueno, que el templo había sido destruido en el tiempo de Ciro, de Persa, ¿no? Y bueno, las familias estaban todas separadas en distintas ciudades. Y Nehemías, digamos que tenía un lugar de privilegio, porque ser copero del rey era estar en un lugar de confianza, ¿no? Estar muy cercano al rey, porque él en esa época, a los primeros que se querían matar, cuando uno quería destruir un pueblo, era el rey, ¿no? Al que daba las órdenes, al que planificaba, ¿no? Al que ordenaba. Siempre generalmente se trata de eliminar o destruir al líder, ¿no? Por eso también qué importante es que cuando Dios levanta líderes en nuestra iglesia, los sostengamos también en oración, como nuestros pastores también, porque Dios habla a través de ellos, ¿no? Así que es re importante que oremos por nuestros líderes, ¿sí? Porque el enemigo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Y destruir. Y bueno, Nehemías, que estaba en un lugar de privilegio, le pregunta, ¿no? A uno de sus hombres, pregunta por las familias, por su pueblo, ¿no? Y dice el capítulo 1 de Nehemías que justamente esto que le preguntó, ¿no? En el capítulo 1, versículo, bueno, vamos a leer todo para así lo podemos entender bien. Dice el capítulo 1, versículo 1 de Nehemías. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu, del año 20. Estando yo en la ciudadela de Susa, ahí estaba Nehemías, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del desierto y por Jerusalén. El versículo 3 dice, me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Se encontró con esta noticia Nehemías, ¿no? Que su pueblo estaba sufriendo,
que las murallas de la ciudad estaban destruidas, estaban asolados, ¿no? Estaban siendo humillados por otros pueblos, ¿no? Y él se conmovió tanto por lo que le estaba pasando, por la necesidad de su pueblo, que lloró, ¿no? Que lloró mucho, varios días se hizo ayuno, dice también, ¿no? Dice el versículo 4, dice, al escuchar esto me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Y le dije, ¿no? Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que de día y de noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Versículo 8 dice, recuerda, te suplico, le dice al Señor, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Nehemías estaba profundamente conmovido, adolorido, sentía ese dolor que sentía en ese momento su pueblo, ¿no? Y yo creo que si uno se pone a mirar nuestro país, muchas veces también nos conmovemos, ¿no? Y nos duele ver a nuestro pueblo que cada vez se destruye más, que cada vez se aleja más del Señor también, ¿no? Y también a muchos hermanos que se han alejado de Dios, ¿no? Que sabemos que por distintas circunstancias no se están congregando, no están buscando del Señor, ¿no? Y eso nos duele también, ¿no? Pero Nehemías no se quedó solamente con orar, ¿no? Él presentó toda esta situación delante de Dios. Y obviamente Dios le movió el corazón y puso algo en él, ¿no? Algo que tenía que hacer. Y le pide al Señor, ¿no? Que halle gracia, ¿no? Que tenga el favor del rey. Porque obviamente él estaba bajo las órdenes de un rey que era pagano, que no era un rey a favor de Dios, ¿no? Y era tanta la tristeza también que sentía, y como él estaba muy cercano al rey también, el rey hasta se dio cuenta. Y a veces cuando Dios pone cosas en nuestro corazón o proyectos para hacer también, Dios obra cuando tiene que dirigirse y tiene que ser, Dios obra a favor. Hasta a veces mueve, ablanda corazones de personas que están a nuestro alrededor, que por ahí no tienen a Dios o que no conocen a Dios. Pero cuando Dios tiene un objetivo y nosotros nos disponemos a servirlo, Dios abre camino en el desierto, en la tierra estéril. Dios cumple, ¿sí? Dios obra. Dios puede transformar cualquier vida, cualquier situación, cualquier circunstancia. Y lo hizo así, ¿no? Porque el rey se dio cuenta que él estaba mal, ¿no? Y en el capítulo 2 en el versículo 4 le dice el rey, ¿no? ¿Qué quieres que haga? ¿No? Porque lo había visto triste y mal. Y otra vez, lo primero que hace Nehemías es encomendarse al Señor. Dice el versículo 4, encomendándome al Dios del cielo, le respondí. Nehemías era un hombre de oración, ¿sí? Cualquier cosa que tenía que hacer lo consultaba con el Señor, ¿no? Y se lo consultó al Señor. Lo dejó en las manos del Señor. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo.
A veces no es fácil, ¿no? Porque por ahí el panorama no es tan color de rosa, podamos decir, ¿no? Pero sabemos que tenemos un Dios que obra, que no se olvida de su pueblo, que si uno acude a Él, Él responde, nuestro Dios siempre responde, ¿no? Y mucho más si es en favor de otros, en favor de su propio pueblo, en favor de otras personas también, ¿no? Aun cuando predicamos del Señor también, ¿no? Dios a veces, aunque nos parezca imposible, puede quebrar a cualquier hombre. Lo hizo así con Pablo, porque siempre me pongo a pensar en la vida de Pablo, un hombre que perseguía a los cristianos, que mataba a los cristianos, opositor de Dios, podríamos decir. Pero sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, cuando verdaderamente conoce a Dios, se transforma, Dios lo transforma, ¿no? Y empieza a servirlo y a seguirle. Y así nos pasa a nosotros también. Cuando nos encontramos con Jesús, cuando en nuestra intimidad abrimos su palabra y le decimos, Dios, hablanos, y nos encontramos con Él, Dios nos transforma, nos da palabra, nos dice cosas, nos dice qué hacer. O a veces esperar también, ¿no? Y confiar, pero siempre nos habla el Señor. Y bueno, Dios obró a favor de Nehemías, ¿no? Tocó a este rey y Nehemías le pidió varias cosas, ¿no? Llegar primero un tiempo porque él quería ir a Jerusalén a reconstruir esas murallas de esa ciudad de Jerusalén que estaba destruida, ¿no? Que había sido invadida por un montón de pueblos y que Dios también había permitido en cierta forma, porque el pueblo se había alejado del Señor, ¿no? Había dejado las leyes y los mandamientos del Señor. Y muchas veces sufrimos consecuencias cuando nos alejamos de Dios también. Y de eso les puedo dar fe, ¿no? Porque yo creo que si me pongo a ver mi vida, muchas veces no he hecho lo que Dios ha querido que quisiera, ¿no? Y no me he sentido bien, ¿no? Y por ahí es como que inunda una tristeza, ¿no? O hay algo que uno sabe que le falta, y es el Señor, es la palabra fresca del Señor, ¿no? Por eso doy gracias a Dios por esta iglesia que me recibió y que me abrió sus puertas, y a Dios por darme esta oportunidad también, ¿no? Y bueno, le pidió varias cosas, le pidió que hiciera unas cartas, ¿no? Porque bueno, él hasta llegar a Jerusalén tenía que atravesar por varios pueblos y obviamente lo podían matar, ¿no? Entonces que hiciera cartas a favor suyo para que pudiera llegar, pidió madera, pidió un montón de cosas, hasta un lugar para hospedarse también, ¿no? Y el rey se lo concedió, porque Dios estaba obrando, ¿sí? Y porque eso que había puesto el Señor en el corazón de Nehemías, se lo había puesto Dios, ¿sí? Y Dios abre caminos. Cuando Dios quiere algo, abre caminos. Y si nosotros nos disponemos y nos ponemos en las manos de Él, Dios abre caminos en el desierto, ¿no? Siempre hace cosas nuevas. Siempre nos está dando nuevas oportunidades, ¿no? Qué importante que podamos estar atentos a estas oportunidades, a estas cosas que Dios nos dice, y tomarlas y obedecerle. Y dice que, bueno, que pasaron los días, ¿no? Y que a los 3 días, dice, después de haber llegado, estoy leyendo el capítulo 2, versículo 11, dice que 3 días después de haber llegado a Jerusalén, Nehemías, dice, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero ninguno de ellos les conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. Nehemías había sentido algo esto de querer ir y ayudar y reconstruir la ciudad y de organizar nuevamente la ciudad y que el pueblo volviera a Dios. Él quería eso, que el pueblo volviera al Señor, a sus leyes, a sus mandamientos, que volvieran a adorarle. Pero se lo había guardado en un principio, ¿no? Porque quería ver cómo estaba todo. Él era un hombre sabio en cierta forma, ¿no? También porque estuvo mirando ahí cómo estaba la ciudad, cómo se había destruido, y se organizó, ¿no? Planificó, porque bueno, dicen que había como varias entradas a la ciudad, ¿no? Con puertas, y bueno, él quería ver cómo podían ir organizándose para poder reconstruir esa muralla y esa ciudad, ¿no? Y dice
el versículo 17, ahí es cuando les dice a las personas que lo acompañaban, dice, por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Pero ahí viene la palabra de aliento, dice, vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros, ¿no? Qué palabra, ¿no? Qué palabra de aliento, dice, vamos, edifiquemos, animémonos, hagamos, ¿sí? Siempre digo que hay muchos hermanos que tienen eso, ¿no? Que tienen eso de que siempre nos están animando, nos están dando palabra para rediccionarnos, para no ver nuestro alrededor ni las malas circunstancias, sino para mirar al Señor, ¿no? Para mirar sus promesas. Y todos esos planes de bien y no de calamidad, como dice Jeremías 29:11, tiene el Señor para nosotros. Planes de bien. Y dice el versículo 18 del capítulo 2, dice, entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. O sea, les contó toda su experiencia y cómo Dios estaba obrando, ¿no? Cómo Dios había puesto eso y estaba obrando a su favor. Y dice, al oír esto, los que estaban ahí, sus compañeros, dijeron, manos a la obra, ¿no? Se unieron, ¿no? Y dice, y unieron la acción a la palabra, ¿no? Dice, unieron la acción a la palabra, ¿no? Me parece súper importante esto, ¿no? Pusieron la palabra por obra, ¿no? No se quedaron con que está todo destruido y ahora qué vamos a hacer, mejor vamos, no, que nosotros no podemos, no vamos a sacar la plata, o a veces pensamos esas cosas, ¿no? Yo muchas veces he pensado, este año fue bastante difícil para muchas familias, pero sabemos que Dios es nuestro proveedor, ¿no? Y que nada nos faltará, nada, absolutamente nada. Y es así, ¿sí? Y bueno, este hombre Nehemías, un hombre que tenía ese don, ese talento de animar, ¿no? Era un líder, ¿no? Que animaba y fortalecía a los otros y siempre lo ponía todo en las manos de Dios, empieza a alentar a su pueblo, a las personas que estaban ahí, a organizarse y a empezar a reconstruir, a reedificar esas murallas, ¿no? Y nosotros también somos, como hijos de Dios, somos edificadores, ¿no? Somos constructores también. Muchas veces hay personas que necesitan ser reedificadas, ¿no? Reconstruidas, restauradas, renovadas por el Señor, ¿no? A veces las murallas pueden ser lastimaduras o cosas heridas del pasado o un montón de situaciones económicas, agravios. Las personas están como muy necesitadas de la escucha, ¿no? No sé si ustedes se dieron cuenta, pero uno a veces cuando se pone a hablar, la gente necesita hablar y contar, ¿no? Y no una escucha activa, digamos, ¿no? Porque a veces podemos escuchar así, bueno, ya está, una palmadita y nada más. No, una escucha que se transforme, no sé, en una palabra de aliento, en decir, bueno, vamos a orar juntos, no sé, tenés que hacer algo, te acompaño, no sé, algo que nosotros podamos dar, se transforme en acción, ¿no? Y siempre que Dios nos da una palabra y nos alienta y empezamos a servirle y empezamos alguna obra o algún proyecto, siempre el enemigo busca desalentarnos, ¿no? Y en este caso también había pasado así, ¿no? El enemigo siempre busca desacreditar, ¿no? Que dejemos, que abandonemos la obra. El enemigo sabemos que viene a robar, matar y destruir, ¿no? Y es lo que quería hacer, ¿no? Quería desanimar a este pueblo. Y dice el capítulo 2 del versículo 19, dice, cuando lo supieron, Sanbalat, que era de Samaria, ¿no? Uno de los que siempre confrontaban con Jerusalén, con los judíos, dice, Sanbalat, el horonita, Tobías, el oficial amonita, y Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros, dice, y nos preguntaron de manera despectiva, pero, ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey?
es como que siempre buscan eso, ¿no? Desalentarnos. Pero, ¿qué vas a empezar eso? ¿Qué proyecto vas a empezar? ¿Ahora en medio de la pandemia? Vos estás loco. ¿Y con qué vas a empezar? ¿Y cómo? Esas palabras uno a veces tiene que saber de dónde viene, ¿no? Y pedirle al Señor, decirle, bueno, Dios, ¿de dónde viene esto? ¿Es realmente tuyo? Decime lo que querés, porque el Señor siempre direcciona a su verdad, porque su palabra es verdad. Y dice, seguidamente, ¿no? El capítulo 2 dice, yo les contesté, dice Nehemías en el versículo 20, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto. Estaba convencido Nehemías, estaba convencido de lo que Dios había puesto en su corazón. Estaba convencido que el Señor quería eso, quería bendecir, ¿no? Y que Él iba a ser un canal de bendición. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere bendecirnos, siempre quiere bendecirnos, ¿sí? Aún a pesar de que uno puede pasar por pruebas y las circunstancias no sean tan buenas, Dios siempre quiere bendecirnos. Y por ahí nos quiere enseñar algo, por ahí nos quiere corregir en algo, como un papá que corrige a sus hijos. Yo no tengo hijos aún, pero bueno, mi esposo dice, vos vas a ser así, me dice, sos media directora, pero no sé, porque a veces pienso que soy muy flojita de carácter, pero uno siempre quiere lo mejor para su hijo, ¿no? Y muchas veces si va a meterle los dedos en el enchufe le dice no, ¿no? Y eso no es importante también, qué importante, ¿no? A veces el Señor también nos dice no, por acá no, este no es el camino. Y nos insta y nos invita siempre a volver a Él, a su camino, a Jesús. Y Nehemías empezó la reconstrucción. Y todo el capítulo 3, cuando lo leía, me emocionaba porque veía cómo Nehemías organizó a las familias, ¿no? Y yo creo que siempre en los planes de Dios y los propósitos de Dios está la familia, ¿no? Dios quiere bendecirnos como familia. Y justamente el enemigo ataca a la familia. Estamos en un tiempo donde justamente lo que vemos que más se ataca es a la familia, ¿no? Poca tolerancia, poca comunicación, que a veces llevan a divorcios, a peleas, a maltratos, hijos que responden mal a sus padres, ¿no? O padres que maltratan a sus hijos. En la escuela, lamentablemente, muchas veces me toca hacer las denuncias, ir a la comisaría y hacer una denuncia penal por algún niño que ha sufrido un maltrato. Y es muy triste eso. Pero a veces es como que no queda otra instancia, porque hablamos con las familias, buscamos todos los medios para que la familia comprenda y no. Y no hay peor cosa que ver a un niño maltratado y destruido, porque eso quedan secuelas también, ¿no? Quedan heridas, ¿no? Que a veces cuestan mucho tiempo en sanar. También hay abusos, un montón de cosas, ¿no? Que pasan. Pero bueno, volviendo al capítulo 3 de Nehemías, si uno se pone a leer, nombra cada familia, y cada familia tenía algo para hacer. Y va diciendo cómo cada uno aportaba al trabajo, ¿no? En distintos tramos, ¿no? Uno empezaba con algo y el otro lo seguía, ¿no? Había como un espíritu de compañerismo, ¿no? Y si algo noté en esta iglesia también es eso, es esa unión entre las familias y la cercanía entre ustedes, ¿no? Porque yo digamos que soy bastante nueva, pero si algo noté en esta iglesia es esta unidad, ¿no? Estas ganas de servir y de compartir y de estar juntos. Y lo hemos estado, a pesar de esta pandemia, lo hemos estado porque a través de la virtualidad hemos aprendido un montón. Yo soy media cabeza dura, pero pudimos compartir mucho tiempo muy lindo con muchos hermanos, ¿no? Y Dios quiere esto, ¿no? Como si uno... Léanlo porque es hermoso todo el capítulo 3, cómo va mencionando todo el trabajo que van haciendo las familias. Y después, en el capítulo 4, bueno,
obviamente, como decíamos, ¿no? En un momento que Satanás a veces no se queda quieto, ¿no? Que siempre quiere destruir, ¿no? Y quiere ningunear, y quiere desacreditar, desalentar la obra, ¿no? Desalentarnos a nosotros, deprimirnos, bajonearnos, ¿no? Y dice el capítulo 4, que bueno, que se empiezan a presentar obstáculos, ¿no? Dice, cuando Sanbalat, el versículo 1, se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que les va a dejar que reconstruyan, que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube ese montón de piedras, lo echa abajo. Nuevamente esto, ¿no? El desaliento. Y en este contexto de pandemia, la verdad que si vemos el noticiero, no sé, si escuchamos a veces o vamos al supermercado y escuchamos a la gente hablar, la gente está desalentada, ¿sí? Se habla nada más que de crisis económica, de incertidumbre, de qué va a pasar, de que el país está mal, que todo está mal, ¿no? Pero nosotros tenemos un mensaje de esperanza como cristianos, ¿no? Un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de restauración, un mensaje de amor y de paz, ¿no? Y Nehemías, cuando escuchó todo esto, otra vez lo que hace es sacudir al Señor y se lo presenta en oración al Señor. Y a veces vivimos muchas injusticias, porque es así, ¿no? Como cristianos a veces vemos algunas cosas y nos enojamos a veces un poco, ¿no? Dios en cierta forma permite que nos enojemos, pero bueno, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿no? Que no pase y que ese enojo se transforme en amargura, ¿no? Pero a veces nos molestan las cosas y sobre todo las injusticias, ¿no? Y Nehemías era un hombre justo, un hombre de Dios, y le presenta esto en oración al Señor, ¿no? Y le pide en cierta forma que escuche y que actúe, ¿no? Porque esta gente los estaba burlando, ¿no? Como que Señor, obra en esto también. Y yo muchas veces creo que Dios, cuando le pedimos alguna cosa, también la revierte, ¿no? Cuando le pedimos justicia o que enderece algo el Señor, muchas veces lo hace, ¿no? Y dice, ¿no? Que oraron al Señor. Y el del versículo 9, por ejemplo, dice, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia de día y de noche para defendernos de ello, porque se estaban armando ellos, de alguna manera no solamente eran burlas, amenazas, sino que ya eran amenazas con planes de hasta destruir, de atacar, de no dejar hacer, ¿no? Y Nehemías, en consulta con el Señor, dijo, bueno, vamos a trabajar, pero también vamos a armarnos, ¿no? En ese tiempo se usaban las espadas, estaban armados y se organizaron y no dejaron de levantar esas murallas y de reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y a nosotros nos pasa lo mismo, nos pueden decir un montón de cosas y seguramente, y más en este tiempo, ¿no? Yo en el trabajo tengo una compañera que obviamente aboga por el pañuelo verde y por el tema del aborto, y más de una vez me ha preguntado de una forma no muy grata por ahí, cuando fue, por ejemplo, el paro del 8 de marzo, del Día de la Mujer. Me acuerdo que al otro día, o no me acuerdo si a los días, como todas habían hecho paro y solamente 2 o 3 no hicimos, me preguntó por qué no había hecho paro. No me lo preguntó muy, muy lindo, ¿no? Pero bueno, y yo le dije, mirá, le digo, yo no estoy a favor del aborto. Está bien, porque se mezclaba todo en esa marcha. Digo, yo estoy en contra de los femicidios, obviamente, de la violencia, pero no estoy a favor del aborto, ¿no? Y estaba todo mezclado ahí. La marcha se trataba de la no violencia contra las mujeres, obviamente, pero también de pedir por el tema del aborto. Y yo no voy a acompañar esa decisión, ¿no? Porque creo en la vida, creo que Dios creó la vida y Dios
Dios quiere vida, ¿no? Y aparte yo enseño muchas veces en la escuela educación sexual integral, como se llama ESI, ¿no? Pero bueno, se enseña sobre el respeto, sobre valores, sobre las creencias y los diferentes modos de vida, ¿no? Sobre todo el respeto. Y que uno tiene que aprender a que no sé, el otro cree en otra cosa, bueno, pero uno puede hablar y puede compartirlo sanamente, ¿no? Sin que se genere violencias ni controversia, ¿no? Porque todos tenemos distintas creencias por ahí, algunos tienen otra, pero qué bueno es poder hablarlo y mostrarle al otro, pero no en una discusión, ni de pelea, ni por quién sabe más, ¿no? Sino que uno sabe que cuando Dios obra puede tocar y transformar el corazón de la otra persona. Y tiene que hablar con el amor de Cristo, ¿no? Con autoridad, pero con el amor de Cristo, ¿no? Y poder mostrarle eso, el amor del Señor. Porque después los cambios los hace el Espíritu Santo en la medida que la persona va creciendo. Y uno tiene que amar y ver y compadecerse del otro de que no tiene Jesucristo y necesita ese amor, ¿no? Y es ese amor transformador que después lo va a hacer entender un montón de otras cosas. Pero ahora tiene el velo, ¿sí? Y bueno, volviendo a Nehemías, había muchos obstáculos, ¿verdad? Y ellos se organizaron y siguieron la construcción, ¿no? Y me gusta mucho lo que dice el versículo 13 y 14, dice cómo se organizaron, ¿no? Dice, así que puse, dijo Nehemías, a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables, desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengas miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos y por sus hijos e hijas, y por sus esposas en sus hogares. Me gustó mucho este versículo, ¿no? No les tengas miedo, no le tengamos miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y dice, peleen por sus hermanos, por sus hijos y por sus hijas, ¿no? ¿Y cómo peleamos por nuestra familia? ¿Cómo peleamos? En oración, ¿no? No sé, en acción también, a través de los hechos. En mi familia, la primera que recibió a Cristo en su corazón fui yo. Yo soy única hija, tengo mis dos papás, que ya están grandes y que ahora están en Ituzaingó. Cuando empecé era muy jovencita, ¿no? Cuando el Señor tocó mi corazón. Y bueno, me acuerdo en aquellos años que uno quiere, no sé, que ese primer amor que siempre quiero volver, porque a veces digo que necesito y Dios quiere que vuelva ese primer amor. Que me acuerdo que quería irme a todos lados a hablar de Jesucristo. Y bueno, me acuerdo de muchas experiencias muy lindas vividas en mi juventud cuando iba con grupos de jóvenes de distintas provincias del país a servir, íbamos a distintas iglesias y nos organizábamos con chicos de otros lados, de otras provincias, y organizábamos actividades en la plaza. Recuerdo que en el medio de un campo, me acuerdo que pasamos la película Jesús y que ahí en la plaza le hablábamos a la gente y la gente aceptaba a Jesucristo, ¿no? Y que uno se ponía a orar con una persona y la persona recibía a Jesucristo. Qué lindo que es eso, ¿no? Que seamos canales de bendición, ¿no? Y Dios quiere que peleemos por nuestras familias, por aquellas personas que nos parecen que tienen el corazón re duro, que sigamos orando. Bueno, yo empecé y después, bueno, nos mudamos del lugar donde estábamos viviendo. Mis papás siempre fueron creyentes, pero católicos, no activos, pero siempre creyeron en Dios, ¿no? Es más, recuerdo que mi papá una vez habrá hecho una promesa, no sé, nunca me lo dijo por qué era, pero una vez se fue caminando a Luján. Tenía esas cosas mi papá, ¿no? Pero no iban a la iglesia, ¿no? Es más, yo de chica tomé la comunión, la confirmación y todo eso, ¿no? Pero era más de tradición, ¿no? Y muchas veces, bueno, cuando estaba en la iglesia, pasaba muchas horas en la iglesia, ¿no? Con los jóvenes, los sábados, los domingos, venía tarde.
Y mi papá se enojaba cuando no estaba el domingo al mediodía, bueno, y había algunas discusiones. O por ahí, porque bueno, yo era joven y me mandaba algunas también y me decía, ¿cómo? ¿Vos no ibas a la iglesia? Me decía, me acuerdo. Y bueno, pasaron el tiempo y yo a veces es como que me confrontaba un poquito, de uno a veces es inmaduro también y discutía con él, ¿no? Pero Dios es muy bueno, ¿no? Y siempre orábamos por él, con mis amigas de la iglesia, con mis hermanos, y Dios cumple su promesa, ¿sí? Tardaron muchos años en que mis papás aceptaran a Jesucristo, pero Dios cumplió su promesa, que tú y tu casa serán salvos. Por lo menos en mi casa lo hizo, ¿no? Así que estoy muy agradecida. Yo siempre pensé que, de adolescente y de juventud, pensé que mis papás se iban a separar, porque se llevaban muy mal en una época. Y la verdad que era muy difícil a veces el rol de hija y estar delante de ellos, porque ellos siempre estaban peleándose. Y bueno, me acuerdo una vez me acuerdo que hasta llegué a decirles, bueno, ¿qué van a hacer? Porque así no pueden seguir si se pelean así. Y desde que entró Dios a mi casa empezó un cambio importantísimo en ellos. Y Dios cumple sus promesas. Dios no se olvida de lo que nos dice, ¿no? En este momento el pueblo había desobedecido, estaba medio lejos, estaba disperso, pero levantó un hombre como Nehemías, ¿no? Un líder, ¿no? Y nosotros también tenemos un líder, tenemos un pastor que nos trae una visión, ¿no? Que nos dice de plantar, de predicar, ¿no? Sigámoslo también, ¿no? Apoyémoslo, unámonos como iglesia, ¿no? Porque Dios es el que levanta a los líderes y el que pone palabra, ¿sí? Y bueno, después pasan muchas cosas más, ¿no? En esta historia de Nehemías, ¿no? Que es muy rica. En el capítulo 5 empieza a hablar de algunos conflictos que empiezan adentro de las familias, porque muchas veces Satanás no solamente utiliza a la gente de afuera que no es cristiana, ¿no? Que no es creyente, sino que muchas veces intenta meterse adentro de la iglesia. Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Uno tiene que estar atento a veces eso también y no permitirle, ¿no? A veces hay peleas entre hermanos también. Acá se habían generado unos conflictos por intereses, porque había algunos hermanos que tenían más propiedades o riquezas y estaban como medio explotando a otros hermanos, ¿no? Y Nehemías les enseña acerca de eso también, ¿no? Porque Dios muestra eso y va enseñando también. Pero bueno, no era el punto en sí, ¿no? Nosotros, si estamos unidos a Jesucristo, vamos a poder cumplir lo que Dios nos pide, ¿no? Ese proyecto que Dios pone en nuestros corazones, ese anhelo que Dios pone en nuestros corazones. Y dice más adelante que, bueno, que reconstruyeron la ciudad de Jerusalén, ¿no? Dice que tardaron 52 días, ¿no? Y pasaron muchas cosas más, porque la verdad que Nehemías hizo toda una reforma también, ¿no? En cuanto a lo eclesiástico, digamos, también, ¿no? Porque el pueblo estaba como medio disperso y otra vez estaba, él lo que hizo era que volvieran a los mandamientos del Señor. Y muchas veces nosotros, si Dios quiere, que nosotros ser canales, utilizarnos para que otras personas se reconcilien con Dios, ¿no? Que vuelvan al Señor. Dije un montón de cosas, me puse bastante nerviosa porque me di cuenta que no miré el machete y ahora estoy releyendo el machete, ¿no? Nada, algo como un repaso nada más, ¿no? Nehemías no se quedó y ni se conformó con el lugar donde estaba, ¿no? Y estaba en un puesto importante, estaba cómodo. Sin embargo, se fue, se conmovió, se arremangó, pongámosle palabras, algo así, y se puso a trabajar, se puso a laburar, ¿no? Por sus hermanos que la estaban pasando mal. Creo que Dios nos llama también a eso. Hay familias por ahí que no la están pasando bien. Acerquémonos a ellas también, tendámosles siempre una mano, ¿no? De aliento, de oración, de lo que sea. Si tenemos algo para dar, démosle también, ¿no? Porque Dios nos da muchísimo y todo lo que nos da es para bendecir a otros y muchos más a nuestros hermanos de la fe. Estamos en un tiempo donde los valores y todos se están perdiendo, pero nosotros tenemos una misión, ¿no? Y que es acercar al hombre a Dios,
¿no? Y que vuelvan esos valores, ¿no? El valor del amor, de la amistad, de la verdad, ¿no? Porque ahora estamos en un tiempo que dicen todo es relativo, y no es todo relativo, ¿no? Lo que sí es sí, lo que no es no, ¿no? Y la verdad es una. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Que el Señor Jesús nos llene siempre de su amor, ¿no? Que podamos siempre estar delante de su presencia y que nos llene de su amor para que podamos transmitir ese amor, ¿no? Abrazar al otro en un momento que esté necesitando, ¿no? Y que podamos llevarle una palabra de aliento, ¿no? Que no nos mimeticemos con los discursos de afuera. Y esto se los digo porque a mí me pasa y es una lucha constante, porque uno escucha tantas cosas negativas, ¿no? Y nosotros tenemos un montón de cosas positivas, ¿no? Porque Dios tiene planes de bien, planes de bienestar. Y quería leerles un proverbio que es el proverbio, para ir cerrando, Proverbios capítulo 3, que me encanta este proverbio, que dice así, dice, Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre atados a tu alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama y corrige como un padre a su hijo querido. ¿Sí? Hermosas palabras del Señor. No nos olvidemos de la palabra del Señor, de sus enseñanzas. Transmitámosle a nuestros hijos, a nuestros gente cercana, a nuestra familia, ¿sí? Porque nos va a ir bien, ¿no? Porque el Señor nos va a bendecir siempre, ¿no? El Señor siempre tiene esos planes de bienestar para cada una de nuestras familias y peleemos por ellas, ¿sí? Que no nos dejemos llevar por los mensajes negativos. Dios es un Dios de esperanza y estamos en un tiempo de gracia, un tiempo de oportunidades, un tiempo de empezar a levantarnos, un tiempo de edificar, ¿no? Un tiempo de edificar lo que tengamos que edificar en nuestra vida, ¿no? No sé, que el Señor nos aliente el corazón y podamos seguir adelante con su obra, ¿no? Que no nos cansemos ni no nos avergoncemos del Señor ni del Evangelio, porque es poder de Dios. Así que bueno, dije un montón de cosas, pero espero que les haya servido. A mí me ha sido mucha bendición y bueno, que podamos tomar un poquito, ¿no?, el ejemplo de Nehemías, un hombre de oración, un hombre que dejó la comodidad para servir al Señor, un hombre que se puso a trabajar con su pueblo, que siempre estuvo animando, que no se desalentó aún sintiendo las voces y las amenazas de sus enemigos, ¿no? Y después vio el resultado, ¿no? Que dice más adelante también, ¿no? Que los vecinos vieron esto y vieron que Dios había estado a su favor. Y nosotros también podemos dar testimonio de esto, ¿no? De tantas cosas que ha hecho Dios en nuestra vida y que muchos ven, ¿y cómo esta persona o esta familia hizo? Y porque fue Dios el que lo hizo, ¿no? Si me pongo a pensar en mi familia, le tengo que dar tantas gracias a Dios por todo lo que hizo. Y creo que sirve también para otras, para familias por ahí que no creen en Dios. Tengo mucha familia, muchos primos, tengo un montón de primos. No tengo hermanos, pero tengo primos, un montón.
que ven también cómo Dios nos bendice, ¿no? Y creo que algunos se asombran, no sé si algunos nos envidiarán también, ¿no? Pero Dios está en la casa y cuando Dios está en tu casa, no hay nada, nada que pueda en contra, ¿no? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que tomemos como Nehemías, que tengamos este corazón que tuvo Nehemías, ¿no? De compadecerse de aquellos hermanos que estaban en necesidad, de ese pueblo que estaba destruido, que estaba alejado también de Dios, ¿no? Y que podamos acercarnos, llevarle una palabra de alientos, llevarle la palabra de Jesús, ¿no? Llevarles paz y también en acciones. Así que bueno, esto es lo que quería compartirles. Damos gracias a Dios por su palabra y que bueno, que eche raíces y que lo pongamos en práctica. Y bueno, vamos a orar, ¿sí? Oramos y terminamos. Muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu claridad, Señor. Te pido perdón porque a veces no sé cómo hablar ni nada, pero vos pones palabras, Señor, y traducís, Señor. Gracias porque tenemos a tu Espíritu Santo que nos enseña, que nos instruye, que nos redarguye, Señor, que nos enseña, Dios. Gracias por el privilegio de ser tus hijos, Señor. Gracias porque vos tenés esos planes de bienestar, Señor, para nosotros. Gracias porque siempre estás buscándonos, porque siempre querés abrazarnos, compartir tiempo con nosotros, Señor. Enseñanos a administrar el tiempo también. Enseñanos, Señor, a buscarte en intimidad, en lo profundo de nuestros corazones, que podamos estar en tu presencia, contemplarte, Señor, alabarte, glorificarte, Señor. Son simplemente eso. A veces cuando vemos a unas flores, aún el jardín, que podamos ver, Señor, cómo vos creaste todas las cosas, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque vos estás atento a cada uno de nosotros y de nuestras necesidades, Señor. Y porque querés desafiarnos, Señor, porque no querés que nos quedemos en el molde. Vos querés más para nosotros, Señor. Dios, tomamos tu palabra y queremos ser un poco más como Nehemías, Señor. Que podamos, Señor, orar a ti, Señor, reafirmar tu palabra, tu verdad, Señor, y seguir ese ejemplo, Señor, de poder servir a nuestros hermanos, de poder ser, Señor, canales de bendición a otras personas. Que no nos desaliente el enemigo, Señor. Que siempre volvamos a vos, en cada circunstancia, que te miremos a vos, Jesús. Dios, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos, gracias por mis hermanos. Te pido una bendición por esta iglesia, por los pastores, Señor, por Adri, por Daniel, Señor. Te ruego que los bendigas, Señor, que les sigas dando palabras, Señor, que los fortalezcas, que los protejas, Señor, y que nos enseñes y nos ayudes siempre a estar unidos, Señor, en amor, y que otros puedan ver, Señor, cómo el amor de Jesucristo mora en nuestros corazones. Gracias, Padre, gracias por escucharnos, gracias por hablarnos, Señor. Gracias por esta amada iglesia, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por la palabra, ¿sí? Al Señor. Y bueno, les voy a dar los anuncios. Acá me pasaron para recordarles que, bueno, como iglesia estamos muy activos, ¿sí? Y este jueves a las 19 horas tenemos la reunión general por Facebook y también por YouTube, ¿sí? Para los que no lo pueden ver por Facebook, lo pueden ver por YouTube. Y también queda grabado, ¿sí? Así que después lo pueden ver también. Y recordemos también que los días viernes estamos haciendo ayuno y oración, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? Por nuestro país, ¿no? Que necesitamos tanto orar por nuestras autoridades, porque Dios nos enseña eso también. También los días sábados hay reunión de jóvenes. Este sábado va a haber reunión de jóvenes a las 18 horas, ¿sí? Hay que anotarse con el pastor, con Jessy, Tati o con José. Y bueno, recordarles también que el domingo a las 11 horas está la reunión general. Recuerden que para venir, para concurrir, hay que anotarse también con el pastor, ¿sí? Hay una reunión a la mañana
y una reunión a la tarde a las 5:30. Pero siempre hay que anotarse con el pastor porque bueno, hay que seguir todo un protocolo de distanciamiento y bueno, para cuidarnos entre todos, ¿no? Y también recordarles que empezó Escuela de Vida, ¿sí? Qué importante que podamos aprender. Así que no nos quedamos tomando solamente la leche espiritual, sino que podamos crecer también en el conocimiento del Señor, ¿no? Y bueno, empezó esta semana, algunos grupos todavía no han empezado, pero bueno, por el mío todavía no empezó, nos estamos organizando. Pero algunos grupos han empezado, así que si no tenés grupo, anotate también, ¿sí? Preguntá, está bueno crecer y aprender juntos, ¿sí? Porque el Señor nos hizo para convivir juntos, ¿no? Para ser una familia también, ¿no? Así que bueno, si no estás anotado, sumate, ¿sí? Así que bueno, les doy muchas gracias y que el Señor los bendiga enormemente.